Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son como las 11 de la noche, creo. 11:19. Aquí estoy en el nombre de Jesús, haciendo una transmisión a través de la cual solamente es el interés de compartir la palabra de Dios, como en los días anteriores. No lo había hecho por motivo de que pues no me había sentido plenamente bien, ¿verdad? Porque pues a veces dolor de cabeza, tos, cansancio, cositas así que a veces pues un poquito se me atravesaban, pero gracias a Dios ya estamos más completos y hay que aprovechar los momentos para poder no solamente compartir, sino también para agradecerle a Dios. Estoy agradecido con Dios porque ya pues las personas que estaban aquí internadas ya terminaron su tiempo de cuarentena, ya gracias a Dios andan afuera. Ahorita pues a mí me corresponde terminar ese lapso. No es algo sencillo estar encerrado en cuatro paredes y actuar como si uno hablara con el psicólogo, ¿no? Hablando con uno mismo, pero es parte del proceso y pues hay que darle la gloria a Dios porque todo tiene un propósito. Estoy agradecido con aquellas personas que, que pues tocadas por Dios, ¿verdad? En su momento, al vernos en la situación, abrieron su corazón y nos apoyaron. Por eso quiero decirlo abiertamente que pues yo le envío un saludo muy cordial a esa persona de nueva cuenta, ahorita que me siento mejor, ¿verdad? No quiero dar nombres, solamente un saludo grande, afectuoso para esa persona allá en Baja California Sur, en Ciudad Constitución, para otra persona aquí en Tijuana, personas que no conocemos, en lo personal no las conozco, de frente no las he conocido personalmente, sin embargo, cuando ellos vieron las circunstancias, abrieron su corazón. Eso ha dado lugar a que nosotros pudiéramos tener algo de estabilidad y es una razón y un motivo para agradecerle a Dios por esas personas que a veces no pensamos y son las que Dios usa. Así como Elías cuando estaba en la cueva de Kerit y le fueron enviados los cuervos. Amén. Creo que Dios hace las cosas de diferentes maneras y pues estoy contento de que de hecho mi esposa esté allí afuera todo el tiempo. Ahora sí que al pie del cañón. Estamos nomás nosotros junto con uno de mis hijos que ahí le acompaña continuamente. Pero creo que eso no tiene que bajar nuestros ánimos, así suele suceder. Tenemos que echarle ganas, salir adelante y siempre ir hacia adelante, amén. Después en todo, creo que Dios será el que se encargue de todo y tome el control de todas las situaciones y las circunstancias. No estamos solos. Jesús está con nosotros. Su Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Dios, con su gracia, también está para guiarnos en estos momentos. Amén. Así es que le doy gracias a Dios por las oraciones de todos. Gracias, hermano Noemí, allá en México, Iglesia Libertad. Gracias, hermana Connie, pastora también. A cada uno de los miembros que continuamente están orando por nosotros. Es una bendición. Y aquellos que se han acordado y han estado orando, amén. Porque yo sé que Dios tiene planes y hay cosas que vienen que tienen un propósito grande para nuestras vidas. Por eso, el tema que quiero tratar en este momento se llama Sigamos aprendiendo. Creo que no hay alguien que lo sepa todo en esta vida.
hasta el más erudito, hasta el más sabio, el más entendido, no lo va a saber todo. Así es que mientras que estamos en vida, seguimos aprendiendo, seguimos asimilando, recibiendo muchas cosas, porque necesitamos crecer día con día y llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Así es que abro la escritura donde la tengo ya, la lección de la palabra de Dios que voy a leer en el capítulo 26, en el verso 30 hasta el 35, en el Evangelio de Mateo. Dice la palabra así de la siguiente manera en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro. Le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. 3 años que Jesús estuvo con ellos, desde el momento en que Él recibió el Espíritu, ¿verdad? Que estuvo en el desierto y se fue con Juan, fue bautizado e inició el ministerio, que hizo el llamado. Esos 3 años fueron de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza para ellos. Sin embargo, sabemos que jamás terminaremos de aprender. Ellos a los pies del Maestro, todavía al final seguían tropezando. ¿Cree que nosotros no podríamos tropezar, aunque pudiéramos sentir que ya somos maduros o que ya somos personas con mucho conocimiento? Creo que nuestra perseverancia o nuestra estabilidad tiene mucho que ver en nuestra relación con Dios, porque es la manera en que nosotros podemos vivir sujetos bajo el Espíritu y en el temor de Dios. Y aún así somos expuestos ante las circunstancias que pasan en este mundo. Mire, Jesús desde el capítulo 25 empieza a alertar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él sabía que se miraba ya cerca el proceso en el cual Él tenía que pasar. Él sabía que la voluntad de su Padre tenía que cumplirse, tenía que seguir adelante. Así es que vemos a un Jesús que, estando en el Monte de los Olivos, dice la palabra que cuando Jesús salió del templo, le mostraron los edificios en Jerusalén. Entonces Él empezó a hablar acerca de las señales del fin del mundo. Pero en ese momento los discípulos querían la revelación acerca de esos tiempos. ¿Quién no está interesado en conocer los tiempos? ¿Quién no está metido en el deseo de poder conocer el pensamiento de Dios? De poder destacar en todo eso. Sin embargo, Jesús creo que les dijo, para empezar, cosas muy importantes, ¿sí? No les dijo en ese momento exactamente nada al respecto, pero sí les empezó a poner algunas alertas o en claro lo que ellos tenían que estar prevenidos. Para empezar, Jesús les dijo claramente: mirad que nadie os engañe. ¿Se fija? La Biblia dice en las Escrituras que la maldad se multiplicaría y el amor de muchos se enfriaría. También dice la Escritura en Timoteo que llegaría el momento
en que se sufriría la sana doctrina y se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias y arrastrarían a muchos. Ahora, la Biblia habla de engaño. Jesús les decía, miren que nadie los engañe. Creo que es la responsabilidad de cada creyente, así como de cada ministro, estar siempre al día con la lectura de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿sí? Cuando la escuchamos, cuando somos ministrados por la palabra de Dios, nuestra fe crece. Pero cuando nosotros estamos leyendo, estamos alimentándonos y creciendo, también fortaleciendo nuestro espíritu en esa palabra. Es la manera en que nosotros necesitamos estar preparados para presentar una buena defensa cuando se demanda acerca de la salvación que hay en nosotros. Porque si hay algo que está expuesto, es precisamente el Evangelio, la doctrina. Continuamente nos están exponiendo. Y cuando no son diferentes doctrinas, son gentes que tratan de confundirnos o tratar de aludirnos de la realidad y decirnos que Dios no existe. Pero con todo lo que estamos viendo, con todo lo que está pasando, nos damos cuenta que realmente por una razón muy grande están pasando. Y cuando nosotros estamos apegados a la palabra de Dios, eso nos da un énfasis más claro. Ahora, nadie los engañe, dice la Biblia. Vendrán muchos en mi nombre. ¿Se fija? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Bueno, mira, si tú lees la palabra de Dios, hermano, si tú te esfuerzas cada día en escudriñar las Escrituras, tenlo por seguro que cuando alguien te quiera hablar de algo que no está conforme a esta palabra que has recibido, tú mismo vas a poder, ¿sí? Vas a poder confrontar de una manera correcta y amablemente no aceptar, escuchar, pero no aceptar. ¿Por qué? Porque no es malo escuchar a alguien. Lo malo es que aceptes todo lo que te den. Y solamente para aceptar algo lo vas a hacer si no estás bien identificado con la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, mirad que nadie los engañe. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos es porque ellos ya habían sido instruidos en los principios del reino, ya habían visto los milagros, ya habían sido instruidos en muchas cosas. Y ahora ellos tenían que permanecer en esa enseñanza y tenían que fortalecerse. Y Jesús les decía, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque habrá muchos en mi nombre. Y luego después les empieza a decir, muchos dirán que yo soy el Cristo, o que soy del Cristo, ¿sí? Pero les da algunos señalamientos de cosas futuras que si nosotros las observamos aquí, por ejemplo, dice la palabra, dice, y se engañarán a muchos, y se engañarán a muchos diciendo que es el Cristo, y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Se fija? Ahora, hemos oído de guerras, de hecho en la actualidad, ¿cuántas guerras no hemos escuchado en el Golfo Pérsico, en Irán, Irak, Estados Unidos, como ahora que también Rusia le tiró a Irán y que hubo muchos destrozos y muertes de pequeños? Entonces, todos esos acontecimientos, Jesús dice aquí, y oiréis de guerras, ahora, y rumores de guerra. Porque hoy en la actualidad los rumores de guerra no se han apagado, siguen candentes todavía. Ahorita, por ejemplo, hay buques de petróleo de Irán que están yendo hacia Venezuela. Y ya Irán ya le dio un ultimátum a Estados Unidos de que si ellos trataban de detener a los buques de petróleo que iban hacia Venezuela, ellos iban a responderles también, porque iban a ir protegidos. Estados Unidos manda sus destructores a esas áreas para tratar de intervenir. Irán dice que él no va a dar marcha atrás. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Porque esto no es algo que se vaya a detener. La palabra se tiene que cumplir. Y aquí dice la Escritura, dice, mirad que nada, dice, rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Se fija? Todo esto tiene que pasar. Y si llega a estallar una guerra y estuviésemos en medio de ella, así, o sea, tiene que suceder.
es parte del proceso. Así es que con todo lo que está pasando aún en estos momentos, no es para escandalizarnos, sino para nosotros estar conscientes de que todo lo que Jesús estuvo hablando hasta el último momento tenía que cumplirse. Entonces, dice la Biblia, no os turbéis, o sea, no te sorprendas, no te sobrevenga algo descabellado, piensas que se va a acabar el mundo. No, no, aún no. Porque fíjate, hay algo más importante, dice la Biblia, se levantará nación contra nación. Y eso es algo que se está tratando a veces de evitar, porque sabemos que se vendría una tercera guerra mundial. O a lo mejor no la tercera, pero sí habría guerras que podrían devastar muchas cosas. Pero lo más interesante aquí es que dice la Biblia, dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y eso es algo muy interesante. O sea, las naciones son una cosa, pero cuando habla de reino, habla tanto del reino espiritual, de acá del lado de Dios, como del lado de la maldad. El reino de las tinieblas y el reino de luz. Ahora, nación contra nación. Mira, el enemigo trata de usar a las naciones para crear sus conflictos y para hacer todo lo que le gusta hacer en la mortandad. Quiere llevarse a muchos en Cristo. Pero por otro lado, el reino de Dios está empujando, porque cuando el pecado sobreabunda, dice la Biblia, sobrepuja la gracia. Entonces, dice aquí, se levantará nación contra nación, el reino contra reino, y habrá pestes. ¿Te fijas? Las pestes son precisamente estas enfermedades de virus que están destruyendo mucha gente. No podemos culpar a toda la humanidad porque esto viene de una mentalidad totalmente mala. Entonces hay dos reinos que están ahorita en pelea. El reino de Satanás que está tratando de destruir vidas y el reino de Dios que está tratando de alcanzar almas para que no se vayan al infierno. Entonces habrá pestes. Luego dice la Biblia, hambres. ¿Qué es lo que está aconteciendo ahorita? Bueno, mira, acabo de ver que dice que la canasta básica va a aumentar y muchas cosas van a aumentar de precio y los salarios ahorita pues van a estar apretados, mucha gente está sin trabajo, otros perdieron sus negocios. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que la crisis, la situación que se está presentando está palpable en la Biblia, pestes, hambres, porque después de esta recesión económica que estamos pasando, vienen procesos y momentos que siguen siendo complicados. Por eso decía la vez anterior, mucha gente dice, queremos que todo vuelva a la normalidad y que vuelva a estar como antes. No va a volver a estar igual. Las cosas van a estar todavía un poco más complicadas, porque dice aquí, pestes y hambres. Una situación como la que está pasando a nivel global va a traer consecuencias graves a nivel mundial. Ahora, dice la Biblia, y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, están aconteciendo muchos terremotos. La ciencia está tratando de ver por qué razón está temblando en tales partes, en tales lugares, por qué ha habido terremotos hasta de 6 grados, hasta de 5, y están analizando todo. Pero bueno, todo eso es parte de la Escritura. Pero la Biblia dice, todo esto solamente será principio de dolores. Amén. Quiere decir que no tenemos nosotros ahorita que preocuparnos por pensar por qué están ocurriendo cuando la misma palabra de Dios nos está enseñando. Ahora, en cuanto a todos estos acontecimientos que ocurren y que están trastornando el mundo entero y que a veces también muchos de los mismos creyentes están caminando en el mismo ámbito, Dios nos está llamando a que nosotros sigamos adelante, que sigamos todos alertas y que estemos aprendiendo, porque las enseñanzas que recibimos de la palabra tienen un propósito, y dice la Biblia, todo esto es solamente principio de dolores. Y mira lo que dice la Biblia más adelante. Dice que muchos se entregarán en tribulación, dice, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros, muchos se aborrecerán, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, que los engañadores
Los engañadores siempre están a la puerta y aprovechando toda oportunidad para llevarnos por el camino fácil, por el camino donde nosotros nos guste ir y por ahí vamos a andar porque nos agrada, pero son caminos de perdición. Dice la Biblia que nosotros tenemos que tener cuidado porque hay caminos que aunque para el hombre le parezcan rectos, son caminos de muerte. Ahora, la Biblia dice, cuando Jesús habla y trata de prevenir a los discípulos, les dijo esto que me llama mucho la atención. Dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Se fija? El aumento del pecado, de la maldad, atrae rebelión sobre nuestras vidas. De allí que cuando nosotros no vivimos apegados a los principios de Dios, entonces nosotros nos agarramos de lo que hay a nuestros lados. Y sabe una cosa, que al estar viendo, una película que el otro día publicaba aquí mismo acerca de los ateos, me di cuenta de la realidad del por qué muchas de nuestras vidas están donde están cuando no conocemos a Cristo. No queremos voltear a Él, no queremos nosotros entregarnos completamente a Él porque no estamos dispuestos a dejar nuestras malas obras o nuestro pecado. Eso es lo que nos hace negar la existencia de Dios, lo que nos hace a nosotros abstenernos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso dice la Biblia, y la maldad dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque dejamos de quitar nuestra mirada, nuestra atención, quitamos nosotros el deseo del propósito para el cual Dios nos está hablando, y cuando hacemos eso y ponemos las miradas en las cosas terrenales, entonces el amor sincero, el amor verdadero empieza a desaparecer y viene el amor del mundo, que es solamente un amor filial, que es solamente un amor superficial, que es un amor solamente pasajero. Entonces, dice la palabra, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Aleluya. Ahora, estemos alertas, porque los tiempos nos están indicando que las cosas se complican cada día y no sabemos cómo después vamos a confrontarlas cuando empiecen a ponerse más complicadas. Mire, en el capítulo 25, la Biblia habla acerca de los verdaderos herederos del reino. Así de simple, mire. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque cuando Jesús empieza a hablar de los herederos, de aquellos que están allí para ir con el Señor, dice la palabra que 10 de ellos se asemejan, uno de ellos se asemejan a las 10 vírgenes. Porque 10 eran sensatas y 10 insensatas. Las 10 sabían que el marido tenía que venir. Y se prepararon con aceite, pero las vírgenes, las 5 sensatas, dice que agarraron aceite aparte en algo más y llevaron aceite extra. Las insensatas les dio flojera o tal vez no quisieron cargar de más. ¿Para qué? Siempre hay excusas, siempre hay pretextos, ¿verdad? Podemos decirlo así. Entonces, dice la escritura que estuvieron esperando, se hizo noche, empezaron a cabecear, se durmieron y a medianoche llegó el esposo y empezaron a decir, llegó el esposo y se despertaron todas. Las que venían prevenidas agarraron más aceite, llenaron otra vez sus lámparas y decían las insensatas, danos de su aceite porque se nos va a apagar nuestra lámpara. Y dijeron las prudentes, pero si les damos no vamos a llegar, vamos a quedar igual. Mejor vayan con el que la vende y cómprenle a él. Y se fueron a comprar y en lo que llegaron ya no alcanzaron a su señor. ¿Se fija? Eso habla de aquellos que están velando de continuo, que están esperando su encuentro con el Señor y que lo único que les preocupa siempre es pensar y determinar cómo está nuestra vida para tener un encuentro con Cristo. ¿Cómo estamos nosotros esperando? ¿Sabes que son tiempos en que nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestra vida
y tenemos que echar mano de la vida eterna y dejar de pensar en las cosas que de hecho el mundo nos proporciona, porque lo que el mundo nos dé es lo que nosotros estamos enseñando y heredando aún a nuestros propios hijos. Así es que vemos aquí a los prudentes. ¿Cuántos prudentes hay? No sé, pero empecemos a tener prudencia para buscar a Dios. Ahora vemos la parábola de los talentos. Allí vemos cómo Dios nos invita a que nosotros hagamos un buen uso de lo que Dios nos da. Esto es una similitud, yo creo, igual que el hijo pródigo. Al hijo pródigo se le dio la parte de su herencia porque la pidió, y cuando se le dio fue y la malgastó. En esta ocasión es diferente porque dice la palabra que un hombre yéndose lejos entregó bienes a unos siervos de él. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Se fue lejos y después de mucho tiempo regresó. Y cuando regresó dice que el que tenía 5 le pidió cuentas y dijo: Señor, me diste 5, mira, las trabajé y aquí tengo otras 5. Fue con el que le había dado 2 y le dijo: a ver, ¿qué pasó con los talentos que te dijo? Mira, Señor, trabajé los talentos que me diste y ahora te entrego 2 más. Muy bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces dice: entra en el gozo de tu Señor. Se aproxima el tercero y le dice: ¿qué hiciste con el talento que te dijo? Oh, es que como yo sabía que eres hombre recto, duro de carácter, que eres, pues tuve temor y lo escondí, dice. Hice uno y los cargué, y ahí lo escondí hasta tu venida, y aquí está tu talento. Siervo malo, inútil. ¿Por qué? Porque dijo: de perdida lo pudiste haber metido al banco para que creara intereses y me hubieras entregado otro. Pero, y usted puede leer lo que sigue, ¿no? Lo mandó a castigar y dijo: quítenle el talento que tiene él y entrégueselo al que tiene 10, porque el que tiene más se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, por no haber hecho lo que tenía que hacer, se le quitará. ¿Sabes que hay algo que Dios siempre nos ha dado? Aparte de su gracia y de su salvación, es de su amor, y que nosotros tenemos que permanecer en Él y compartirlo, y que de lo que Dios nos ha dado siempre tratar de hacerlo mejor para darle buenos dividendos a Él en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es la siguiente causa? Bueno, el juicio hacia las naciones. Vamos en el tercer punto. Aquí la Biblia habla acerca de la necesidad de estar ocupados en los propósitos de Dios. Mire, la Biblia dice que le dijo a un hombre, le dijo a uno de los que estaban ahí preparados desde la fundación del mundo, le dijo: mira, por cuanto me diste de comer, dice, me vistes con hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve, dice, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron: Señor, ¿cuándo vinimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey: les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, dice, a mí me lo hicisteis. Amén. Ahora, qué importante es que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo las cosas de la manera correcta. Eso habla de que nosotros no podemos ser egoístas. La Biblia dice que el amor es recíproco. Y si nosotros recibimos de Dios esa gracia, recibimos ese amor, nosotros también tenemos que compartirlo. Es decir, si Dios ha sido benévolo contigo, si Dios de alguna manera, en un instante o en un momento difícil, abrió su corazón y te bendijo en un momento difícil, cuando tú veas una situación igual, pórtate de la misma manera, sabiendo que a final de cuentas lo que tú hagas tiene su recompensa. Lo que nosotros hagamos, Dios nos lo va a corresponder porque Él es bueno. Amén. Así es que si hago alguna acción, o sea, lo que yo espero solamente es la acción de Dios a través de su gracia para con nosotros. Así es que yo creo que necesitamos estar ocupados en la necesidad de la cual Dios nos está llamando para ser parte del propósito. Ahora, entramos en algo más interesante, porque aquí es donde habla el tema en lo principal.
Y me llama la atención, dice la Biblia, que cuando hubieron estado, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, y ahí va el relato, ¿no? Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y ustedes se van a escandalizar. Y Pedro dijo, no, Señor, yo no. Ellos se escandalizarán, pero yo no. Mira, Pedro, de cierto te digo que el gallo no cantará tres veces. No cantará, dice, sin que tú me hayas negado 3 veces. Dijo Pedro, aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los demás hicieron lo mismo. Qué fácil es caer a veces en el emocionalismo. Qué fácil es a veces hablar con presunción. En este asunto, Jesús está hablando con sus discípulos, pero de antemano, en el versículo 20 al 26, Jesús pone algo muy, muy claro y manifiesto, y es que Él revela la traición de Judas, el Iscariote. La persona que ya estaba preparada porque su corazón era muy, muy malo, ¿no? Me imagino que su corazón era demasiado duro y no quería, fíjese, a pesar de haber andado con Jesús los 3 años, creo que de hecho, aunque era el diablo y comía con él, Jesús nunca lo rechazó. Pero el hecho de que no le haya rechazado no significaba que tenía la salvación por cuanto él no dejaba que su corazón fuera transformado. Nosotros necesitamos caminar a lo de Jesús porque Jesús conoce nuestro corazón. No podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado. Amén. Así es que cuando Jesús estuvo en la cena, se entristeció en gran manera y les empezó a decir que uno de ellos lo iba a entregar. Y todos decían, seré yo, Señor, seré yo. Y cuando Judas estaba comiendo al lado de él en su plato, le dijo, el que está metiendo el plato, dijo, aquí, en el mío, ese es el que me va a entregar. Y ese ni pío dijo, se quedó callado. Así es que después que terminó la cena, él salió, porque dice la Biblia en otro de los evangelios que el diablo entró en él, ¿ya? Y entonces salió a hacer lo que tenía que hacer. Cuando Jesús se levantó de allí, salieron, cantaron un himno, dice la palabra, y entonces empezó a hablar con ellos. Y aquí donde entra algo muy interesante, porque cuando Jesús les dijo, ustedes se van a escandalizar, Pedro dijo que él no. Pero algo que cabe ver aquí es que en ocasiones las ovejas son demasiado, no sé si decir las ovejas o los cabritos, porque dice la palabra aquí, dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Qué triste es ver cuando un pastor, un líder, pasa por un momento complicado, difícil, porque aún siendo carne, puede pasar por una etapa de lucha, un momento difícil, y que en vez de recibir el apoyo a través de la oración o el apoyo moral de parte de su grey o de sus amigos en Cristo, reciba solamente críticas, reciba solamente palabras que golpean y que desaniman y que llevan a veces a volver atrás. Jesús dijo, ustedes se escandalizarán. Una lección muy grande que como ovejas y que como líderes tenemos que aprender. Así es que dijo, serán dispersadas las ovejas, pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros. Y Pedro parece que no lo deja seguir hablando y responde, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Una emoción mal dirigida. A veces cuando las emociones atacan nuestra vida, y ya sea que estemos enojados o demasiado eufóricos, las cosas pueden ir a la exageración. Entonces un problema chiquito puede ser un problema grande. Entonces una cosa que pudiera ser normal, podemos hacerla anormal. Y fue lo que sucedió en esta ocasión en el asunto que está ocurriendo con Pedro, ¿no? Porque él al momento dijo, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Me imagino, no sé en qué manera Pedro haya mirado a los demás compañeros que estaban ahí, o qué hayan pensado los demás en ese instante, en esos segundos o minutos. Pero la cosa es que Jesús al instante le respondió y le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
así se la puso de fácil. ¿Qué le quiso decir Pedro? Mira, cálmate poquito, no le pongas tanta crema a tus tacos. Mira, Jesús le dijo algo claro para que lo entendiera. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 31, dice la escritura que, según lo que dice Lucas, es que de hecho Satanás ya lo había pedido para zarandearlo. Pero Jesús le dijo, pero yo, dice, he orado por ti para que tu fe no mengüe. Y después que pase todo eso, regresa, dice, y vuelve otra vez a reunirte con tus hermanos. ¿Sí? Entonces, ahí hablamos de cómo, de hecho, aunque Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado, de todos modos, él ya había intercedido por él, porque sabía que Dios tenía un propósito en el corazón de Pedro, aunque Pedro era intrépido, aunque Pedro nunca estaba quieto, fue el que caminó en el agua, ¿verdad? Fue el que cortó la oreja, fue el que hizo muchas cosas, pero Pedro era muy intrépido, pero dentro de sí Dios conocía su corazón. No así en el caso de Judas, que todo el tiempo y nunca fue notorio, porque de hecho hasta cuando la mujer rompió el alabastro, es uno de los que se molestaron porque decían, no, podíamos haberlo vendido y haber sacado mucho dinero y regalado a los pobres. Jesús le dijo, a los pobres los vas a tener siempre, pero a mí no. Lo que ella hizo es correcto, porque Pedro, Judas no pensaba en el dinero, como él era el tesorero, lo que pensaba es que podía extraer más de ese dinero. Entonces, qué interesante es saber que Jesús, conociendo el corazón de Pedro, ya había orado por él, para que Dios lo guardara. Entonces, cuando Jesús le dijo que iba a negarlo 3 veces, Pedro quiso volver a corroborarle a Jesús, como diciéndole, mira Señor, te estás equivocando, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Le echó más leña al fuego. Entonces, todos los demás empezaron a decir lo mismo. ¿Se fija cómo a veces un estado emocionalista puede arrastrar muchas cosas? Alguien se enoja y hace que otros se enojen, alguien se ríe, puede ser que otros se ríen. ¿Cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud correcta para seguir aprendiendo es afrontar las cosas con amor, de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Recuerdo que cuando Jesús murió y después resucitó, de acuerdo a lo que el Evangelio de Juan nos está enseñando en el último capítulo, dice la Biblia que llegó un momento en que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Pedro, tú sabes que te amo. Ok, apacienta, dice, apacienta a mis corderos. Y después caminaron otro momento y Jesús le volvió a repetir, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Ok, le dijo Jesús. Entonces, pastorea a mis ovejas. Después de un momento, otra vez, el Señor le vuelve a reconvenir a Pedro lo mismo. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro solamente inclinó el rostro y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque no podía caer en la misma presunción en la que había caído la primera vez, la última vez. Pedro había aprendido y había madurado. Nosotros tenemos que madurar con el paso del tiempo y no podemos estar cayendo todo el tiempo en lo mismo y repitiendo los mismos errores. Aquí Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Pues bueno, qué tremenda enseñanza, porque Jesús le decía, apacienta mis corderos. Usted sabe que un cordero es una oveja pequeñita recién nacida y tenía que tener un especial cuidado. Cuando una oveja nace, se le tiene que alimentar con leche para que crezca bien en su vida y pueda rebustecerse y crecer sana. Igual, con mucha razón, en unas escrituras Pedro dice que decíamos como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para crecer sanamente para salvación. Ahora, apacentar es estar cerca de ellas. Cuando nosotros como pastores o como líderes
tenemos una iglesia o tenemos ovejas a nuestro cargo, tenemos que estar cerca de ellas, pastoreándolas. Tenemos que guiarles, enseñarles el camino y darles el alimento correcto y tenerlas en un lugar seguro para que se sientan bien. Y además de eso, cuidarlas, ver sus necesidades y no solamente alimentarnos de ellos. No se trata solamente de sacar provecho de las ovejas o del pueblo de Dios. Se trata también de ver por las necesidades de ellos. Y qué mejor que hacerlo en estos tiempos en que las crisis se están dando por muchos lados. Sabe que hay miembros de iglesias que ahorita no tienen trabajo y que están pasando por necesidades. Hay algunos que de hecho por mayoría de edad no pueden trabajar muy bien y necesitan el apoyo de aquellos pastores, porque para eso estamos los pastores, para ver por nuestras ovejas, para ver por ellas, para ayudarlas, para ver cuáles son sus necesidades, para que nosotros podamos estar de cerca y poder ayudarlas. Dios nos ha tratado de enseñar las cosas de una manera correcta para que nosotros hagamos lo mismo. Amén. Aprendamos cada día que si nosotros hacemos las cosas conforme Él nos las ha enseñado, las cosas van a mejorar todo el tiempo en nuestro entorno, en nuestra propia vida y en el lugar en donde estemos. Quiero que Dios les bendiga y que Dios cada día esté generando sobre su vida una bendición grande y también sobre sus familias. Dios te bendiga, Brenda. Un gusto poder saludarte. ¿Ya? Bendiciones hasta allá, que ya es bien noche también. Y quiero agradecerle a Dios porque hasta aquí ha sido bueno. Pues los días pasados sí, un poquito sí me sentía mal, pero ya Dios me ha ayudado a estar estable. Y es una bendición y yo creo que de aquí para adelante las cosas van a ir mejorando y vamos a seguir predicando la palabra de Dios como enseñanza y dejar que Dios siga obrando. Amén. Así es que después de esto, quien vea este video, ese es el propósito, grabarlo ahorita, dejarlo, y yo sé que lo van a volver a ver algunos. Deseo que Dios les bendiga y que sigan echándole ganas y vayamos adelante. Amén. Dios me los bendiga.